Bien, ya estamos grabando. Buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión de hoy de epistemología. Y les recuerdo en lo que estábamos. Estamos viendo un criterio de marcación de ciencia para tratar de entender qué es el conocimiento científico. Eh, Vimos que en general el conocimiento, están las visiones que cuando hablan de conocimiento hablan de saberes, es decir, hablan de creencias que tienen, bajo la visión platónica, una justificación y además son verdades, ¿no es cierto? Se corresponden a cómo el mundo es, si es que ustedes comparten esa teoría de la verdad. Vamos a ver más adelante un poco más extenso el tema de la teoría de la verdad. Están las visiones que dicen que el conocimiento científico es aquel que se puede comprobar directamente con los hechos del mundo observable, que es esa visión un poquito más positivista que esta filosofía del lenguaje que trataba de reducir las categorías de los conceptos a conceptos que sean observables, porque para ellos la ciencia era una verdad o eran ideas verificadas, ¿no es cierto? Obviamente que nos saltamos varias visiones más. Hay una visión kantiana que no fija un criterio de marcación de ciencia, pero sí dice que las ideas de la ciencia surgen antes de la experiencia, que es un poco esta visión que discutimos respecto a la interpretación del episodio de Newton, ¿no es cierto? De que finalmente las ideas surgen desde ideas previas, ¿no es cierto? O preguntas previas. Eh, bueno, decantamos con el criterio de Popper, que es el postpositivismo, ¿no es cierto? Donde él en el fondo plantea que una idea, o sea, que en ciencia no se verifican nunca las ideas, sino que solo se falsean, y por lo tanto una idea es científica en la medida que tenga suficiente contenido informativo para exponerse a la refutación o a la falsación, como era sus palabras, y por lo tanto él funda lo que se llama el falsacionismo como criterio de demarcación de ciencia que tuvo mucha influencia, sobre todo en el siglo XX. Ya habíamos quedado hasta ahí. Y bueno, y ustedes ahí se formaron varias opiniones, ¿no es cierto? Algunos parece que darían un poco a pero otros todavía tenían una visión un poquito más escéptica o quizás más relativista de que el conocimiento, que en el fondo no hay conocimiento, solo creencias, o hay creencias, pero todavía no están del todo conformes con estos criterios que hemos visto hasta ahora, pero no sabían expresar qué le faltaba. Independiente de las visiones que ustedes han ido como reflexionando a nivel interno, hasta ahí habíamos llegado. Obviamente que siempre vamos a emitir criterios de marcación de ciencia, hay muchos criterios, hay muchos autores, y obviamente que quizá hay personas que pueden estar viendo este video después y decir cómo no incluyó a Kuhn, cómo no incluyó a Marx, cómo no incluyó, bueno, puede incluir a mucha gente, pero el curso está limitado. Yo personalmente decidí seleccionar algunos autores bajo un solo criterio de cuáles son los autores que más han influenciado a la comunidad científica, profesional, ¿ya? Y sobre esa base he dejado fuera a otros autores que son muy influyentes en humanidades, pero que a mi juicio, y por lo menos la literatura que yo manejo, no generaron gran influencia en la comunidad de ciencias naturales, al menos. Y hasta ahí habíamos quedado. No sé si hay alguna duda, consulta antes de avanzar, algo que quieran discutir, repasar, algún ejemplo que quieran ver. Lo escucho, la escucho. ¿Dudas, consultas? Profe, ¿Mm? yo tenía, o sea, me había quedado un poco confusa la idea esta del materialismo. Uh -huh. Claro, Ahí en esa clase quedé como un poquito perdida. mira, claro, el materialismo como criterio de marcación de ciencia todavía no lo hemos visto así como criterio, lo vamos a ver ahora, pero lo que sí nosotros hemos visto materialismo hasta ahora es la parte de ontología. Y bueno, hay varias visiones de materialismo, pero la ontología materialista que vimos en la primera parte del curso hablaba que en el fondo lo que se hace cargo la ciencia y por lo tanto el conocimiento científico se refiere a una realidad material. ¿Y qué es lo que se entiende por realidad material? Se entiende que la realidad material, ¿no es cierto?, es un sistema en donde está constituida de objetos o entidades que tienen existencia propia. ¿Okay? ¿Se acuerdan que nosotros vimos las categorías de objeto, propiedad, estado, proceso, ¿no es cierto? Entonces los objetos materiales, porque en el fondo no existe la materia, existen objetos materiales, lo que nosotros llamamos materia en estricto rigor sería una serie de atributos o propiedades que cumplen los objetos de la realidad. ¿Y cuáles son esos atributos?
al menos hasta ahora, lo que se dice en algunas visiones, ¿no es cierto?, dicen que la característica que tienen los objetos materiales respecto a objetos ideales, ¿no es cierto?, sería que los objetos materiales cambian e interaccionan entre sí, es decir, forman sistemas, forman estructuras, ¿no es cierto?, y esas estructuras forman sistemas, y por lo tanto estas interacciones, que son intercambio energético en última instancia, hacen que los objetos materiales no son inmutables, cambian en el tiempo. ¿Y cuál es la propiedad o atributo general a todo objeto material? Independiente que los objetos materiales tienen más atributos que este normalmente, pero este es el único transversal que nos permitiría comprender lo que es la realidad material, es la energía. Eso es lo que se ha planteado hasta ahora. Es decir, todo objeto de la realidad material porta como propiedad transversal la energía. Y esa energía, esa propiedad, es la que permite interactuar con otros objetos, cambiar y mutar en el tiempo. ¿Okay? Esa es la definición de materia que se entiende desde las visiones más populares del materialismo filosófico. ¿Okay? Y algunas visiones de demarcación de ciencia que vamos a ver ahora han recogido eso. ¿Okay? Lo que hablábamos en la clase pasada, por ejemplo, Marx, ¿no es cierto?, que tiene como una especie de dialéctica materialista, ¿no es cierto? Claro, él cuando se refiere al devenir histórico, ¿no es cierto?, porque él no habla de las ciencias naturales, él habla más de las ciencias sociales y la historia. Claro, él la gracia que tiene es que toma el materialismo como fundamento de sus ideas. En el fondo, él contraponiéndose a filósofos previos, principalmente dicen que su principal influencia fue Hegel, en el sentido que él como hace una propuesta distinta a Hegel. Él dice, no, pues mira, el devenir histórico tiene que ver con una lucha de clases, ¿no es cierto? Y esa lucha de clases, ¿no es cierto?, son relaciones de poder. Entonces son todo reducido a personas, a relaciones entre personas, ¿no es cierto? Entonces él utiliza el materialismo, ¿ok? Pero ¿qué es lo que decíamos nosotros? Que o sea, Marx no se refiere a objetos ideales, ¿no es cierto? Como Hegel se refería, que Hegel se refería a la totalidad, a Dios, y que todos somos parte de Dios, cosas por el estilo, ¿no es cierto? No, Marx dice, no, no es necesario esas categorías ideales, ¿no es cierto? Recurrir a entidades ideales que no son parte de la realidad material. Podemos entender la historia de esta forma, ¿no es cierto? Y por lo tanto mi propuesta es científica, ¿ok? Es un intento de explicación científica de la historia. Porque él, hasta donde entiendo, obviamente, yo de Marx me he leído solamente el manifiesto comunista entero, ¿no es cierto? El Dutch Capital nunca me lo voy a leer entero, un libro gigante y bien complicado. De hecho, lo intento, ¿sí? Pero hasta donde entiendo, ¿no es cierto? Marx hablaba de su interpretación científica de la historia, porque recurría a categorías materialistas, y Popper, en el fondo, él decía, mira, el criterio de marcación de ciencia no tiene que ver con el materialismo, tiene que ver con el falsacionismo, y ahí la crítica que él hacía a la interpretación marxista de la historia, ¿no es cierto? Él decía, ahí los marxistas no aplican el falsacionismo, por lo tanto no tienen una interpretación científica de la historia, por cuanto ellos rehuyen de la evidencia contraria. Cualquier evidencia contraria la reinterpretan y defienden su sistema ideológico con ideas ad hoc. O sea, la traen a colación solamente para defender su sistema de ideas y no para... Y lo que hace un científico es todo lo contrario. Lo que hace un científico es, ante una evidencia contraria, asume que está equivocado y cambia de opinión. Y va por nuevas y mejores ideas. Y bueno, hay frases bien fuertes de Popper al marxismo. Creo que había una que decía que por eso el marxismo no ha cambiado, bueno, en la época que estuvo él vivo, ¿no es cierto?, que habían pasado más de 100 años, no más de 100 años, habían pasado más de casi medio siglo cuando murió Popper, ya había pasado el marxismo. Bueno, él decía, no ha cambiado nada, no ha cambiado nada. O sea, estamos claros, cuando uno formula una idea, puede que la abrace en función de las evidencias de la época, pero cuando las evidencias contrarias se van acumulando y no cambian de opinión, ahí estás ante un sistema ideológico dogmático, no un sistema ideológico científico. El sistema ideológico científico, o sea, un sistema de idea de la ciencia, ante la evidencia contraria, falsación, cambia las ideas. Por eso la ciencia progresa y los sistemas ideológicos dogmáticos siguen igual de cómo se construyeron. Y para él el marxismo era reflejo de eso, la astrología era otro reflejo de eso, el psicoanálisis era otro reflejo de eso. No sé si me explico. Más dudas, consultas. Pues. Sí, profe. Gracias. Súper. Más dudas, consultas.
O sea, a mi juicio Popper tenía un punto, y este punto era que la evidencia, la evidencia que refuta una idea, ¿no es cierto?, da cuenta de muchos episodios de la ciencia que fueron bien importantes. O sea, por ejemplo, cuando las evidencias ya no acompañaron a Newton, a la física mecánica de Newton, que fue muy exitosa y sigue siendo muy exitosa, pero hay algunos casos como, no sé, por la trayectoria de Mercurio, que las ideas de Newton no lo explicaban, ¿no es cierto? Todo este tema de la desviación de la luz por la gravedad del Sol, ¿no es cierto? Que de acuerdo a Newton, un cuerpo sin masa como los fotones no debieran verse atraídos por la gravedad del Sol, sin embargo sí lo hacían. Y esa evidencia contraria que fue, digamos, predicha y explicada por Einstein, ¿no es cierto? Todas esas refutaciones o falsaciones, si ponemos las palabras como medias popperianas, dieron como el palo al gato a entender que en el fondo el progreso de la ciencia, no voy a decir exclusivamente, pero en muchos casos, se deben a falsaciones más que a confirmaciones. ¿Okay? Las refutaciones que hubieron a la visión creacionista o la visión de Lamarck respecto a la evolución, también, ¿no es cierto?, un gran avance para ir a la teoría de la evolución, la de Darwin y después la actual, ¿no es cierto? Las refutaciones que hubieron a la teoría del flogisto, y que dieron paso más que nada, ni más ni menos que a la química entera, ¿no es cierto? Y podemos seguir dando varios ejemplos de cómo este falsacionismo pareciera que da cuenta de esta visión científica de que en el fondo lo que importa es exponerse a la evidencia contraria más que hacer afirmaciones generales que cualquier evidencia la va a corroborar. O sea, según Popper es muy fácil hacer afirmaciones cuyas evidencias siempre se corroboran con lo que tú dices, basta que esa afirmación sea vaga y con poco contenido de información, es como decir, bueno, viene un terremoto. Si yo digo solo eso, la probabilidad de que eso sea cierto es 100%, porque no estoy diciendo dónde ni cuándo. Entonces, en algún momento va a haber un terremoto, en alguna parte del mundo. La probabilidad de que eso ocurra en este año es enorme, y si no ocurre este año, ocurrirá en los 2 años. ¿Se fijan? Esa afirmación es solo comprobable y materialista. ¿Se fijan? Yo me estoy refiriendo al terremoto, un movimiento que está en este planeta, no estoy recurriendo a entidades inmateriales y nada por el estilo. Entonces Popper decía, no, si el materialismo no es el criterio de marcación de ciencia. Claro, si uno se pone en los zapatos de Popper, ¿no es cierto? Así haciendo un juego obviamente teórico, decir que viene un terremoto, que es meramente confirmable, es tan anticientífico como decir que viene la dictadura proletaria. Así como la última fase, tengo entendido, de la comprensión histórica de Marx. Todavía no ha llegado, pero va a llegar. Entonces es completamente confirmable, no es refutable. ¿Okay? Entonces tú nunca puedes demostrar que esa idea es falsa, porque no dice cuándo ni dónde. No tiene contenido informativo. Ahora sí no hablo más. Dudas, consultas antes de avanzar. Más dudas, consultas, por favor. Si les parece, si les genera conflicto, yo les dije que esto podría herir susceptibilidad, ¿ya? Muchas líneas de pensamiento en humanidades piensan que no existe criterio de marcación de ciencia. Por lo tanto, lo que estoy diciendo ahora puede que genere así reacciones airadas en la gente que está bien ilustrada en estos temas, y podría no entrar en un debate. ¿Okay? Bien, si no hay más dudas, entonces ya, les voy a mostrar un caso donde el falsacionismo popperiano no funciona. ¿Ya? Miren, en el año 2012 se hacía una profecía, ya obviamente profecía que no se cumplió, pero estoy hablando ya, supongamos que estamos en el año 2010, 2011, ¿no es cierto? Y se decía que el 2011 era el fin del mundo, o sea, que iba a venir una especie de catástrofe mundial y se iba a acabar la humanidad. ¿Okay? Y eso basado en las interpretaciones de un escrito maya, tengo entendido. ¿Okay? Entonces, si uno utilizara el criterio de marcación de ciencia de Popper, ¿no es cierto? Esta afirmación es falseable. Se exponía a la reputación. Porque decía, que incluso decía el día del año, decía el 21 de diciembre del 2012, va a ser el fin de la humanidad, viene un evento catastrófico mundial que va a hacer desaparecer la humanidad. ¿Okay?
Esas eran algunas afirmaciones que hacían algunas personas, no todas obviamente, que interpretaban algunos escritos mayas y unos calendarios que llegaban hasta ese día. O sea, el calendario maya no consideraba un tiempo posterior a ese. ¿Okay? Y lo interpretaron como que era una predicción del fin del mundo. ¿Okay? Predicción que entre paréntesis se ha hecho muchas veces antes. Los que éramos adultos el año 1999 también se decía que se iba a acabar el mundo porque era el fin del milenio, y una interpretación de la Biblia decía que vivirás 1000 pero no 2000, cosas por el estilo, ¿no es cierto? Entonces el fin del mundo se ha predicho, no sé, en mi vida ya la he contado como 6 o 7 veces, ¿ya? Y todas esas predicciones podríamos decir que eran falseables, porque decían días, años. Tenían contenido informativo y se exponían a la refutación, y de hecho, afortunadamente, demostraron ser falsas. ¿Ok? Ahora, el problema que tiene esta visión, ¿no es cierto?, es que esa afirmación, número uno, ninguna comunidad científica la consideró científica. Ninguna comunidad científica tomó en serio esa afirmación como para estudiarla, fundamentarla, debatirla en un congreso, nada. Todo lo consideraban como parte del folclore. Bueno, aquí dicen que el mundo se va a acabar el 2060. Ya, bueno, probablemente ya esté muerto. Me salvé. Ustedes van a tener que preocuparse. Entonces uno dice, bueno, pero no cumple no cumple con lo que socialmente se entiende por ciencia. O sea, cumple con lo que dice Popper, que podría considerarse como científico, pero en estricto rigor lo que dice Popper, en este caso, ¿no es cierto?, no se condice con lo que los científicos consideran por ciencia. Entonces, como que el falsacionismo funciona en algunos casos y no en otros, como este. De hecho, uno podría hacer miles de afirmaciones, ¿no es cierto?, miles de creencias al estilo platónico, ¿no es cierto? Podríamos poner a prueba muchas creencias bajo el criterio falsacionista, y muchas creencias que, siendo falseables, los científicos no las toman ni en serio. ¿Ok? Pongo este caso, no sé si a usted se le ocurre otro, que no sea el fin del mundo, usted cree. ¿Cuántas afirmaciones falseables usted han escuchado que en realidad no se toman en serio en la comunidad científica? Piénselo, ¿eh? ¿No se le ocurre nada? Hay un montón de cosas que uno puede empezar a analizar, la mayoría son predicciones. Hay muchas cosas. Hay un montón de cosas, y fíjense que esta predicción de 2012 nos dice que va a venir un dios que va a destruir el planeta, ¿no? Dice que va a haber un cataclismo en este, o sea, en el fondo va a haber un fenómeno natural que va a destruir el planeta. Una caída de un meteorito, un megaterremoto, no sé, lo que ustedes quieran, una pandemia, ¿no es cierto? Bueno, y no hay que, porque ¿quién no cumpliría con el materialismo, por ejemplo, de Marx? Que yo diga, la ira del Dios no sé cuánto nos va a hacer desaparecer, así de la nada, sin ninguna explicación física. Eso sería inmaterial y lo dejaríamos fuera de la ciencia de acuerdo a Marx. De acuerdo a Popper quedaría dentro, porque es falseable. Pero hay muchas cosas, ¿se fijan? Y no es necesario recurrir a lo que se podría considerar como creencias ancestrales para esto. Podríamos utilizar las categorías de hoy en día, ¿ya? Meramente materiales. Se me ¿Ok? viene a la mente, profe, como un ejemplo de un niño, no me acuerdo de qué parte, creo que era de Brasil, ¿Mm? que habían dicho que él había predecido cuándo iba a empezar el coronavirus y todo el tema, y después había dicho que en septiembre del año pasado iba a tener así como el fin este virus, como que íbamos a quedar tranquilos y toda la cuestión, y yo le creía Claro, no, pero y no pasó nada. ten en cuenta que independiente que uno le crea o no, ¿no es cierto? Claro, si tú dices el próximo año va a surgir desde un país X, ¿ya? Japón, digamos, ¿ya? Un nuevo virus que va a acabar con la mitad de la humanidad. Bueno, tú lo que estás afirmando es algo completamente materialista, porque no te estás diciendo que va a surgir un virus, o sea, no que va a surgir una entidad inmaterial, así como la muerte viajando, no, va a surgir un virus
y que va a matar a la humanidad. Y dices, ¿cuándo? El próximo año. Y dices, ¿cuánta va a matar? La mitad. Falseable, materialista. ¿No es cierto? Las predicciones que hacen los animales resultados de un partido de fútbol, claro, eso no, claro, el pulpo, ¿no es cierto? Ese pulpo que decía que iba a ganar tal selección un partido de fútbol. Bueno, no está afirmando nada esotérico, nada inmaterial, no está recurriendo a otra realidad, nada por el estilo. Falseable, pero y aunque la acierten, supongamos que la acierten, ¿ya? Como que la ciencia no lo toma muy en cuenta eso. Eso no es considerado un saber científico. Al menos así lo veo yo, no sé qué piensan ustedes. Entonces, claro, el falsacionismo popperiano como que se puso en duda, ya se puso en duda. Y yo les dije la clase pasada, ¿no es cierto? Que, bueno, Karl Popper tuvo varios discípulos, algunos fueron alumnos directos de él, ¿no es cierto? Como Imre Lakatos, ¿no es cierto? Paul Feyera también tomó unos cursos con él, tengo entendido. Mario Bunge, tengo entendido que tomó unos cursos de verano con él, ¿ya? O sea, fue un curso bien corto, de unos meses, ¿ok? No, quizás decirle discípulo de Karl Popper es como exagerado, pero que tenían relaciones sociales y formales con él, ¿no es cierto? Sí, sí, largas, más cortas, pero lo conocían, lidiaban con él, ¿no es cierto? Y claro, en base a la propuesta de él, que fue muy influyente, ¿no es cierto? Lakatos, por ejemplo, la mejoró. O sea, él se fue en la idea de decir, ya, no voy a ir en contra de Popper, sino que voy a expandir un poco lo que propone él para que quede más cubierta lo que según él son dos como estadios del desarrollo científico. O sea, él dice, mira, hay estadios del desarrollo científico donde el falsacionismo en realidad sí funciona, ¿ya? Y él habla esos periodos de la ciencia en donde el núcleo de las ideas cambia. Por ejemplo, cuando pasamos a la física clásica a la física relativista, ¿ya? Cambia el núcleo de las ideas. Eh, pero también hay periodos de la ciencia donde el núcleo de las ideas no cambia y en realidad lo que uno hace es simplemente trabajar con las ideas que ya existen y a lo más mejorar un poquito ese núcleo de ideas, pero es por ejemplo lo que hago yo, o sea, yo a nivel científico, yo asumo la termodinámica como cierta, asumo la teoría atómica como cierta, y en base a esas ideas, yo, bueno, hago explicaciones y predicciones de sistemas ambientales y los pongo a prueba, pero en estricto rigor yo no ando falseando las ideas de la química. No sé si me explico. Entonces, claro, de acuerdo a la Cato, yo trabajo con una especie de cinturón o núcleo, ¿no es cierto?, de ideas que las doy por ciertas y yo hago aportes periféricos a ese núcleo, pero no ando falseando el núcleo, ¿ya? Yo como que extiendo el núcleo. Eso serían como lo que hacen los científicos comunes y corrientes como yo, ¿ya? Por supuesto que de vez en cuando salen mentes brillantes como Marie Curie, como Albert Einstein, ¿no es cierto?, que de repente aportan una idea que literalmente te hace ver la ciencia desde sus bases de otra forma, ¿ya? Entonces, claro, Marie Curie te hace ver el átomo de forma distinta. Ya no era el átomo indivisible, ¿no es cierto? Estable, no era, ya es otro átomo, ¿ok? Einstein te dice, no, si la gravedad no es una cosa tan simple como dos partículas con masa que se atrae, una distorsión del espacio-tiempo, y es otra bola, es otra idea, ¿no es cierto? Que en realidad Newton no está a favor de esto que estoy planteando. Bueno, entonces, Lakatos decía, cuando pasan esas cosas, o sea, cuando pasan mentes brillantes que desarticulan las bases del conocimiento, por supuesto, eso ocurre a través de un falsacionismo. ¿Okay? Pero cuando los científicos, que son la mayoría, somos los científicos que no hacemos eso, no tenemos esa brillantez, ¿no es cierto? En realidad lo que hacemos es ir extendiendo el núcleo de ideas que ya existe, no lo andamos falseando, ¿no es cierto? Y lo expandimos en base a comprobar estas ideas y anexarlas a este cinturón de ideas que ya existe. Entonces él hace como una propuesta un poquito más conciliadora, no sé qué les parece. Yo les puedo subir la propuesta de la Cato, ¿ya? No hay ningún problema. No sé qué les parece esa propuesta. ¿Le hace sentido? ¿Les gusta más, menos que la de Popper? Ya quiero tener un termómetro. ¿A quién le gusta la propuesta de la Cato? A nadie. O sea, le gusta más la de Popper.
son falsacionistas. A ver, pongan ahí en el chat, porque, ¿sabes? Porque si ustedes callan, asumo que no les guste, o lo interpreto mal. A ver, pongan en el chat, por favor, que quiero saber si es que le hace sentido o no. Necesito esa información. O lo están procesando. A En ver, lo ¿a quién le personal lo gusta estoy más? procesando. ¿Está procesando? ¿A quién le gusta menos? ¿O qué todavía están procesando? Por último, pongan estoy procesando. Y aquí me dicen recién, estoy procesando. ¿Quién está procesando? A ver, ¿a quién le gusta más y a quién le gusta menos? ¿Quién está en estado de indecisión? Así como que todavía no sabe. Ok. Bien, esa es una propuesta, ¿no es cierto?, que apuntaba un poco a mejorar la propuesta pública. La CAT. Ahora, el otro, entre comillas, discípulo, ¿no es cierto?, que es este por Feyerabend, él, bueno, él se fue en contra de Popper, absolutamente en contra. ¿Ok? Y bueno, hay una especie de relato de una experiencia que tuvo él, que en el fondo sustenta su propuesta. Dicen que él tenía una especie de enfermedad crónica, no recuerdo cuál, creo que era una enfermedad respiratoria crónica, si mal no recuerdo. Y él había recurrido a la medicina tradicional para curarse y llevaba años con este problema y nunca pudo curarse. Y según un testimonio de él va a una especie de chamán, o sea, persona que tiene un sistema de creencias, digamos, que no es formalmente científico, pero que sí apela a este sistema de creencias para hacer terapias, ¿no es cierto? Un chamán, según el testimonio, ¿no es cierto?, le hace una especie de rezo y sale curado de su enfermedad. Y eso lo hizo pensar, lo hizo reflexionar, ¿no es cierto? Y bueno, muchas cosas pasaron, ¿no es cierto? Obviamente que voy a hacer la historia bien corta. Él viene, ¿no es cierto?, y escribió un libro que se llama Tratado en contra del método, ¿ok? Incluso, bueno, en realidad no escribió un libro, escribió creo que 2 o 3 libros, pero su base, ¿no es cierto?, se llama Anarquismo Epistemológico, ¿ya? Incluso parte de ese libro lo escribió con Lakatos, ¿no es cierto?, porque Lakatos no opinaba como él, y él hace una especie de diálogo de preguntas y contrapreguntas, ¿no es cierto?, entre los dos, para sustentar su visión, ¿no es cierto?, porque sabía que Lakatos no le encontraba la razón. Pero en el fondo él trataba de utilizar la opinión de Lakatos para decir por qué él consideraba que la ciencia no tiene un criterio de marcación de ciencia. O sea, en el fondo que lo que existen son solo creencias, ¿no es cierto? Que la ciencia en el fondo no tiene un criterio de marcación. Esto es lo que se llama criterio de marcación, es algo meramente, mira, no sé si voy a decir las palabras correctas, pero él hablaba una especie de cobardía de la comunidad científica para no aceptar ideas nuevas. Era una especie como de visión conservadurista de ciertas ideas que la consideran como científicas, pero en estricto rigor, lo que debieran hacer los científicos y lo que hacen en la realidad, según él, ¿no es cierto?, es que no hay criterio de marcación de ciencia y que cualquier idea es válida. Cualquier idea es válida. No tiene que cumplir ninguna especie de criterio para considerarla científica. Ah, ya, me imagino. La verdad ahí se quedó, pero impactada por Feyerabend, ¿ya? Te volviste anarquista epistemológico, ¿no es cierto? Bueno, él tenía 2 Sí, propuestas. Sí, así veo. Él tenía 2 propuestas, una respecto al método científico, que no existía método, ¿no es cierto?, y otro respecto al criterio de marcación de ciencia, que decía que tampoco existía, ¿ya? Cualquier idea es válida, incluso él tenía una frase que era como que si los científicos fuesen lo suficientemente valientes, restituiríamos los ángeles y los duendes, una cosa por el estilo, ¿ya? Así como que formarían parte del discurso científico. Bueno, ya le escribió un tratado en contra del método, si quiere también les puedo subir un resumen de su visión, ¿no es cierto? Y bueno, su visión fue tan anti-Popper, ¿no es cierto?, que no generó puntos medios. O sea,
los científicos, la mayoría de los científicos, entendamos esto, la mayoría de los científicos en ciencias naturales no estudiaron filosofía de la ciencia. Son muy pocos los científicos que realmente saben algo de epistemología, y tengo que ser honesto y lo digo a mi pesar. ¿Ya? O sea, yo considero que esa es una deficiencia en la formación científica. ¿Ya? Ahora, los pocos científicos que conocieron la propuesta de Paul Feyerabend en el área de ciencias naturales, la odiaron. La consideraron que este tipo era un bufón. ¿Ya? Los humanistas, por el contrario, la adoraron. Consideraron que en realidad él sí estaba dando cuenta de una cuestión, y aquí voy a utilizar una frase para defender a Paul Feyerabend, a pesar que yo no estoy muy de acuerdo con él, pero voy a defenderle un punto. Porque en el fondo lo que daban cuenta era que cuando tú creas una idea, tú no tienes reglas. No hay un criterio que te diga estas ideas sí las puedes afirmar y estos no. O sea, el científico a la hora de proponer ideas, ¿no es cierto? Es un anarquista. Tiene libertad creativa, ¿ok? Y lo peor que puede hacer la ciencia es poner restricciones a la creatividad, porque si no, nunca habrían ideas nuevas. Así estoy utilizando así una especie de como defensa por Feyerabend, ¿ya? Que por el lado humanista como que le encontraron razón. Hay otros humanistas más radicales que decían que no solamente tiene razón por eso, sino que además tiene razón en el sentido de que eh, en fondo la ciencia es un relato más, ¿no? ¿Ya? De muchos relatos que existen en la cultura. ¿Ok? Lo apoyo totalmente. A mí me gusta con honestidad. ¿Ya? Con honestidad. Sí, Otras personas están recalladas, no sé si están conectadas. No dicen nada. es que estamos poquitas, habemos poquitas. Es pura, qué Y yo bueno creo que que todas estamos así como, oh, la media, pues nada. las mujeres teniendo la cara con responsabilidad en el curso, bien. Excelente. Ya, esa es la propuesta de Paul Feyerabend, ¿ya? El anarquismo epistemológico, ¿no es cierto? Bueno, hay historias bien sabrosas de Paul Feyerabend, ¿no es cierto? Decían que su anarquismo, ¿no es cierto? No solamente filosofía, él tenía como un anarquismo de filosofía de vida, o sea, el tipo no tenía arraigo en ningún lado, se paseó por varias universidades siendo profe de todo, o sea, como filosofía, arte, ¿no es cierto? Bueno, mil cosas. Eh, Decían que sus clases se llenaban, o sea, atraía mucho a los jóvenes, incluso había gente que no estaba ni inscrita a sus cursos, iba igual, y había gente fuera de la sala de clases, ¿no es cierto?, por Feyerabend, pero duraba tan poco tiempo en su universidad, que después se iba a otra universidad, ¿no es cierto? Y el tipo era bien extravagante, así como que se sacaba fotos deformando la cara, así, bueno, mil cosas, ¿no es cierto? A Eileen no le convence. ¿Por qué no te convence, Eileen? ¿Qué es lo que tú crees que le falta a la propuesta de Feyerabend? O qué tiene de defecto. No estoy segura. O Lo no te estoy gusta, no. Porque otra procesando. cosa es decir, no me gusta, no. No me convence del todo, pero no estoy segura por qué. Es como algo medio de intuición lo que me pasa. Pero es que apunta, no sé lo que estaba pensando, lo que usted dijo de la libertad creativa cuando uno plantea una idea y no es tan así. A lo mejor él hace la crítica, pero para poder tener ideas que después puedan ser falseables, que puedan conformar un cuerpo de conocimiento, uno puede tener total libertad. De hecho, como pensando en la labor que uno hace al hacer proyectos en bioquímica, uno piensa en una idea, por ejemplo, esta planta podría tener algún efecto medicinal de no sé qué, pero uno después tiene que ir a la literatura, ver si es posible esta idea, si es plausible. Creo que esa es la palabra. Entonces, Ujú. total libertad creativa no puede existir. Uno tiene que moverse para que sea válido al fin y al cabo, moverse con ciertos límites. No, Ya, creo que por o sea, eso no me convence mucho. ya, tú dices que hay ciertos controles que este tipo no considera. Claro, en el proceso y por lo mismo que él dice que no existe método y no sé si podría profundizar un poco en eso, profe, porque no me quedó claro lo de que no existe método para él. Entonces, ¿cómo? Claro, mira, ahí voy a adelantar un poquito la materia porque, claro, yo quería ver qué es el conocimiento, que implica el criterio de marcación,
y cómo se genera el conocimiento, que ahí está el tema del método. Ahora, yo les dije a ustedes que esas dos preguntas de las tres que vamos a abordar en este bloque, que es el conocimiento, cómo se genera y cómo se valida, en estricto rigor, en base a la pregunta que tú me haces incluso, es casi imposible abordar esas preguntas separadamente, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Que Karl Popper, cuando él plantea su criterio de marcación de ciencia, ¿no es cierto? Y eso sale en el documento que le subí a Karl Popper, ¿no es cierto? Él dice ya, todas las ideas científicas son científicas en la medida que son falseables, ¿no es cierto? Y eso implica, por lo tanto, una visión de método científico que tiene él, ¿ya? Y se la voy a mostrar a continuación, pero le adelanto lo siguiente. Si las ideas científicas son las falseables, ¿para qué sirven los datos en el método científico según Popper? ¿Ya? Según Popper, los datos, o sea, las observaciones y mediciones y los experimentos, ¿no es cierto? Los datos que se obtienen desde esos procesos, ¿no es cierto? Tienen una única función en el método científico, que no es crear ideas, es someter a prueba las ideas para intentar demostrar que son falsas. O sea, en el fondo, el papel de los datos son evidencias, ¿ok? Pero lo que uno busca son evidencias en contra, no evidencia a favor. Esa es la lógica del método científico. ¿Ok? Entonces, él sí se la juega porque existe un método. Pero aquí tengo que ser bien justo, ¿eh? Porque no recuerdo que alumno de Popper una vez cuenta una anécdota donde él dice la primera clase que tuvo con Popper, ¿no es cierto? Cuando Popper ya era famoso. Y dice, se presenta, hola, soy Karl Popper, ¿no es cierto? Dice, en varios círculos a mí me consideran el padre filosófico del método científico, por la influencia que tuvo para los científicos naturales. Pero él dice una frase que aquí vamos a llegar al tema de Paul Feyerabend. Él dice, el problema que tengo yo con esa categoría, con esa etiqueta que me ha puesto, esa categoría, es que no existe el método científico. Karl Popper lo decía, no por Paul Feyerabend, Karl Popper. Y después él se explicaba. Él decía, ¿en qué sentido no existe el método científico? Que no existe un método para crear ideas. El método científico es para falsear ideas, no para crearlas. Para crear ideas no hay método. Esa era una visión que tenía. ¿Ok? Y esa visión se inspiró en Einstein. ¿Okay? ¿Desde qué punto de vista? Que él decía, el científico cuando crea nuevas preguntas y nuevas ideas para intentar responder estas preguntas, ¿no es cierto? Actúa creativamente y no hay método para la creatividad. La lógica del método científico es la lógica de cómo tú controlas esos actos creativos. ¿Te fijas? ¿Qué pasa con Paul Feyerabend? Que Paul Feyerabend dice que no existe método alguno. O sea, basta con que tú, de donde sea, surja una idea y que simplemente la creas. Por eso él habla de valentía. Es decir, los científicos no tienen la valentía suficiente para creer en los duendes. Por eso no formamos parte de la ciencia, es un acto de cobardía. Dice, si los científicos en el fondo fueran anárquicos, no tendrían esta reticencia y trabajarían con todas las ideas. Entonces ahí hay como un matiz que es bien importante. Popper sí creía en el método científico, pero no para crear ideas, para controlar las ideas. No sé si con esa información, ¿no es cierto? No sé si te respondo a la pregunta y si no te zanjo las dudas. Sí, me queda más claro su planteamiento. Aún así no me convence. Aún así no te convencen, ¿cierto? Bueno, sí, este es un debate que, insisto, todavía hay papers dando vueltas, que si existe un criterio de marcación de ciencia, otros dicen, ¿será necesario discutir si hay un criterio de marcación de ciencia? Porque a lo mejor en realidad estamos discutiendo algo irrelevante. Bueno, hay varios puntos de vista. Me pasa que sí estoy de acuerdo en que la ciencia o el conocimiento científico al final es un sistema de creencias, que a lo mejor es un poco más sofisticado por ponerle un nombre, pero no sé, a mí me recuerda un poco lo que decía Neil deGrasse Tyson, el de Cosmos, ¿Sí? que él decía, la ciencia funciona lo quieras o no. Entonces trabajamos con ideas en ciencias que funcionan al final. Pero si seguimos este planteamiento de trabajar con todas las ideas que se nos ocurran y pensar en duendes y unicornios y ángeles, no tenemos la certeza de que vayan a funcionar en cierto momento dado. Son
creencias que se escapan de la línea de conocimiento que trabaja la ciencia. Por eso no me convence. Creo Claro, lo que tú que estás, sí, disculpa, es continúa. importante es importante esa división, creo. Claro, mira, lo que tú planteas coincide mucho con este otro autor, ya con Mario Bunge, ¿ya? Pues como yo le mencionaba, este tipo se le considera el filósofo de la ciencia más influyente del siglo XXI. ¿Ok? Ahora, esa afirmación, ¿no es cierto? No está basado solamente en cómo intuir la popularidad, ¿no es cierto? Entonces Mario Bunge se hizo un estudio, ¿ya? Se hizo un estudio que no era para Mario Bunge, o sea, hay un estudio en Science que digitalizaron algo así como el 0,01% de toda la literatura científica, lo cual es mucho, o sea, 0,01% de todo lo que está publicado en ciencia es algo enorme. Y después empezaron en base a un programa de tratamiento de datos, ¿no es cierto?, empezaron a identificar cuáles son los nombres que más se repetían en la literatura científica. E hicieron una especie de salón de la fama, ¿ya? Y ese salón de la fama, no me acuerdo si albergaba las 100 o 1000 nombres más repetidos. Y fíjense que el estudio fue bien interesante porque aparecen resultados lógicos. Aparece Marie Curie, Albert Einstein, Carl Sagan. Y yo revisé esa lista y dije, ¿a qué filósofo está acá? Extrañamente no encontré a Popper, ya extrañamente. Yo esperaba ver a Popper y no lo encontré. Encontré a otro filósofo que se llama Bertrand Russell, ya que Bertrand Russell fue premio Nobel de literatura por sus ensayos filosóficos. ¿Ya? Algunos lo consideran el mejor filósofo del siglo XX, no sé si era tan así. Yo no conozco mucho la obra de Bertrand Russell. O sea, he visto algunas entrevistas de él que están en YouTube, súper interesantes. Y el otro filósofo que aparece es este tipo, Mario Bunge, que era argentino, ya, y falleció este año, creo. Este año, sí. Este año falleció, a los 100 años. Bueno, este tipo tiene una propuesta que bueno, es contrario a Paul Feyerabend, ¿no es cierto? De hecho, él tiene un libro donde habla pestes de Paul Feyerabend. Yo creo que ahí ya se pasó de la raya de lo que un académico puede cruzar, ¿no es cierto? Cuando se refiere a un colega, por muy en contra que uno esté en contra, pero ya hizo ataques personales, ya yo creo que ahí se pasó de la raya. Yo conocí a un argentino que era filósofo de la química, que él estuvo presente, según él, en unos congresos donde estaba Mario Bunge, y él dice que hubo un altercado ahí que Paul Feyerabend en unos congresos con Mario Bunge también le dijo unas cosas bien pesadas a él, así como que respecto a su propuesta filosófica, porque decían que Paul Feyerabend era muy provocador, pero era provocador así al nivel de casi irse a las manos, ¿ya? Entonces dicen que hay una frase que le dijo Paul Feyerabend a Mario Bunge en un congreso que era algo así como que lo único bueno que ha salido, o lo único bueno que tiene Mario Bunge en su vida es su señora, ¿sí? Porque su señora ¿no es cierto?, muy inteligente, muy atractiva, tenía como 1000 dotes la señora Mario Bunge. Entonces, claro, eso provoca a cualquier persona. O sea, entonces Mario Bunge parece que después con sus textos le contestaba pesadeces, 1000 cosas. Pero bueno, en todo caso la propuesta de Mario Bunge no surge de la propuesta de Orfellera, surge de la propuesta de Karl Popper. Y él, ¿qué es lo que hace? A mi juicio, ¿cierto? Él unifica dos cuestiones, ¿ya? Él unifica la propuesta de Karl Popper con el materialismo. No digo que lo sacó de Marx, ¿eh? Él tenía su visión materialista, yo creo que no de Marx. De hecho, lo veo porque sus escritos son muy antiguos y desde Mario Bunge, joven, que venía hablando de materialismo, ¿ya? Entonces no voy a cometer así la desfachatez de decir que se inspiró en Marx, a pesar que él sí él era de izquierda, aunque era socialista, no era comunista, ¿ya? Él decía que el comunismo empíricamente ha mostrado que no funciona y que debiera desaparecer ese partido, siendo que él es socialista, ¿ya? Ahora, lo que sí él decía era que la ciencia sí tiene un trasfondo materialista y que un criterio de marcación de ciencia debe integrar el materialismo. ¿Ok? Entonces, dentro de su criterio de marcación de ciencia, él apelaba, a soltar un poquito esto, él apelaba a tres cosas, ¿ya? Él decía, mira, toda idea científica es científica en la medida que cumpla con tres aspectos. Número uno, que es como el aspecto más materialista, que lo cumpliría, por ejemplo, la visión de Marx, ¿no es cierto? Debe ser materialista en su contenido, es decir, todo concepto que esté dentro de una afirmación científica debe referirse al mundo material, debe referirse a objetos materiales, a propiedades de objetos materiales. O sea, aquí queda fuera cualquier concepción de realidad inmaterial, está fuera el discurso científico, ¿ok? Por lo tanto, la mitología, las visiones inmaterialistas del chamanismo, ¿no es cierto?, las realidades paralelas, no,
Eso está fuera del discurso científico. Pero no basta solo con el materialismo, ¿no es cierto? Él dice que, voy a hablar de este criterio que está acá abajo. Aquí está un criterio que le han criticado bastante, ¿no es cierto? Pero yo lo voy a decir, y me atrevería a decir que coincide mucho con lo que decía Eileen. Él dice, mira, junto con ser materialista, una idea científica, si no es cierto, no tiene libertad creativa, pero tiene libertad creativa controlada. ¿A qué nos referimos? De que no existe una forma de generar ideas nuevas. No existe, eso es creatividad pura. ¿Ok? Sin embargo, del momento que tú haces nacer una idea, tú tienes que encontrarle fundamento a esa idea. O sea, cuando un científico propone algo, en el marco de una investigación, si bien es cierto, puede ir en contra de otras ideas que están en discusión respecto al mismo problema de investigación. Por ejemplo, yo puedo proponer, si yo soy químico y estoy investigando acerca de los metales, yo puedo proponer algo distinto a lo que se cree en el momento respecto de los metales, porque me estoy preguntando respecto a los metales, pero mi idea no puede ir en contra de la termodinámica, no puede ir en contra de la cuántica. O sea, si yo propongo algo que es inconsistente con el cuerpo de conocimiento que se ha aceptado hasta el momento y que no está en discusión en una investigación, yo estoy pecando de una idea infundada. Por ejemplo, si yo propongo que, no sé, les pongo un caso. Mire, les voy a mostrar un caso que a mi juicio podría defender esta visión. Hay personas que por razones quizás místicas, aunque en su contenido no lo veo inmaterial, ¿no es cierto? Hay personas que creen que uno puede vivir sin comer, ¿ok? De hecho, la ideología se llama living on light, ¿ok? Viviendo de la luz. ¿De dónde tú sacas la energía? Del sol. Entonces, ¿cuál vegetal yo podría vivir simplemente tomando sol, ¿cierto? No, una cantidad de tiempo diaria, ¿no es cierto? Y el tema de la comida es una cosa meramente social, ¿ya? Esa idea, ¿no es cierto?, que habla de energía, habla de sol y de cuerpo humano, ¿no es cierto?, podríamos decir que peca de fundamento. ¿Por qué? Porque lo que entendemos hoy en día de la función de los alimentos es que no es solamente una función energética, sino que es una función de masa. Nosotros perdemos masa y por lo tanto los alimentos nos aportan energía y masa. ¿Ok? Entonces yo no puedo vivir, si es que las ideas que manejamos hasta ahora fuesen ciertas, yo no puedo vivir sin comer. ¿Ok? Entonces una idea como esa, siendo materialista, es infundada. Decir que yo puedo vivir sin comer. ¿Me explico? Entonces, según Bunge, toda idea científica, si no es consistente con el conocimiento que no está en discusión, queda infundada y por lo tanto no formaría parte de la ciencia. Tendrían que resolver antes el problema del fundamento antes de discutirla científicamente. Les cuento otro caso. La teoría atómica. Ya fíjense que cuando pasamos del átomo de Bohr al átomo de Thomson, ese del budín de pasas que le dicen, ¿cierto? Están todas las cargas distribuidas homogéneamente. Y después pasamos de Thomson a, si mi memoria no me falla, a Rutherford, ¿no es cierto? Donde todas las partículas positivas, los protones, están en un núcleo, ¿no es cierto? Fíjense que la teoría atómica también se enfrentó a lo mismo. O sea, Rutherford, no sé si fue Rutherford, pero en el modelo atómico de Rutherford se planteaba que las partículas positivas estaban en un núcleo. Eso es lo que a nosotros nos permitía explicar ciertos resultados experimentales anómalos. O sea, estos resultados experimentales anómalos, que eran estas partículas de helio que se disparaban sobre una lámina de oro y que se desviaban unas trayectorias medias raras. ¿Qué es lo que se decía? Se decía, la única forma de explicar estas trayectorias, que hasta a veces como que rebotaban las partículas, es que los protones están en un núcleo. Sin embargo, eso generó un montón de dolor de cabeza porque decían, oye, pero ¿cómo pueden estar en un núcleo? O sea, está bien que los datos se pueden explicar así, pero hasta donde sabemos, en la época, ¿no es cierto?, las leyes de Coulomb, ¿no es cierto?, me dicen que dos partículas de carga igual se repelen. ¿Cómo diablos voy a tener puros protones en un núcleo? No debiera ser estable ese núcleo. Entonces, topó con el problema del fundamento. Entonces, esa idea, antes de ser aceptada, ¿no es cierto?, tengo entendido que se tuvo que resolver el problema del fundamento. Y ahí creo que llevó al descubrimiento, no sé si le gusta esa palabra,
de las fuerzas nucleares fuertes y débiles, que son las que se dan a distancias mucho más cortas que las de Coulomb, y que una de ellas, no recuerdo cuál, es atractiva. ¿Ok? Y ahí se resolvía el problema del fundamento del modelo de Rutherford. ¿Ok? Entonces, Mario Bunge dice, no, una idea científica debe ser materialista, debe ser consistente con el conocimiento previo disponible, que no está en discusión. Y la tercera, que aquí un poco se diferencia de Popper, dice, debe exponerse a la contrastación empírica. ¿Ya? Y ahí él da unos datos bien interesantes en uno de sus libros. Él dice, mira, no todas las ideas de la ciencia se falsean. Aquí hay dos tipos de ideas que son aportes científicos. Número uno, las ideas que se exponen a la refutación, ¿no es cierto? Al tipo Popper, ¿no es cierto? Supongamos una idea muy extravagante, ¿ok? Una idea nueva, extravagante, ¿no es cierto? Que a todos los pilla descolocados, ¿no es cierto? No es una idea trivial. Y esa idea se intenta falsear y no se logra, ¿no es cierto? Al estilo popperiano. Entonces él dice, mira, aquí tenemos dos tipos de ideas. Las ideas extravagantes y las ideas triviales, ¿ok? Cuando tú compruebas, evidencia a favor, una idea extravagante, es un aporte para la ciencia. Por ejemplo, si yo le dijera a usted, voy a flotar en este momento, voy a levitar, y de repente la evidencia muestra que levito frente a usted. Bueno, la comprobación de una idea extravagante como esa sería un aporte científico. Por el contrario, la comprobación de una idea trivial o absurda, ¿no es cierto?, no sería un aporte científico. Por ejemplo, que yo les digo a ustedes, miren, voy a lanzar un proyectil a 100 metros, porque las leyes de Newton dicen que va a caer a 100 metros. Voy y lo compruebo. Y van a decir los científicos, y si eso es lo que esperamos. O sea, comprobar ideas triviales no tiene ningún aporte científico. Hay que comprobar ideas disruptivas. Esas son las que son aportes de la ciencia. Según Bunge, el falsacionismo, ¿para qué sirve? Sirve para cuando uno falsea ideas consagradas, o sea, ideas que uno asume como ciertas, y de repente se demuestran falsas, ahí son un gran aporte. Entonces, la comprobación positiva de ideas extravagantes o la falsación de ideas consagradas, ¿no es cierto?, como el falsacionismo de las leyes de Newton, ¿no es cierto?, ahí tenemos las dos visiones del aporte de la ciencia. Entonces, él unificó todo esto en un concepto que se llama contrastación empírica. Positiva para ideas extravagantes, negativa para ideas consagradas. En ambos casos la ciencia avanza. Pero lo que sí él dice, mi criterio de marcación de ciencia tiene que cumplir las tres cosas. ¿Ya? Una idea que no tiene un contenido materialista está fuera de la ciencia. Una idea que no se expone a la contrastación empírica está fuera de la ciencia, porque no podemos saber su valor de verdad. Una idea que es infundada es una especulación. También está fuera de la ciencia. Hay que cumplir las tres cosas. Entonces, claro, él después, cuando refiriéndose a otras propuestas, una de ellas la de Feyerabend, ¿no es cierto?, él decía, la razón por la cual no creemos en los duendes no es por cobardía, es porque no hay una referencia necesariamente material, si es que ustedes creen que los duendes son una especie de entidades inmateriales que se manifiestan en esta realidad, o lo otro es completamente infundado. O sea, si existieran, si fuesen entidades materiales y vivas, ¿no es cierto?, bueno, cuáles son sus ciclos reproductivos, qué poderes tienen, ¿no es cierto?, supuestamente, y cómo lo compruebo, o sea, ¿dónde están? Entonces, claro, él decía, no, pues la razón por la cual no se enseña astrología en una clase de astronomía es precisamente porque, bueno, es infundada, ¿no es cierto?, no tiene coherencia con la física, ¿ok? La razón por la cual no se enseña alquimia en una clase de química es por lo mismo, es infundada, y además es falsa, ya han demostrado que es falsa muchos de sus postulados, ¿ok? Y lo mismo podríamos ir a otros. La razón por la cual nos enseña creacionismo en una clase de biología es precisamente porque viola el principio de materialismo, ¿ok? Que la vida surge de la nada por una intervención divina, ¿ok? Ese es el criterio de él. No sé qué les parece. ¿Les hace sentido? ¿Los convence? Totalmente de acuerdo. Totalmente. ¿Quién dijo eso? ¿Lin? ¿Quién dijo eso, perdón? Sí, yo que justo me tocaron el timbre y silencié. Ah, ya.
Bueno, y entre paréntesis, esto también toca este tema de lo que dijo Elin, que venía de Neil deGrasse, ¿no es cierto? De que la ciencia funciona. Mario Bunge, él es cientificista. ¿Qué significa ser cientificista? Él dice, mira, y dado que tenemos criterios de demarcación de ciencia, esa es la razón por la cual la ciencia, de acuerdo a él, funciona. O sea, porque hay un control empírico, que sería la evidencia, hay un control racional, que sería el fundamento, ¿no es cierto? Por lo tanto, la ciencia puede que avance lento, puede que de repente se retrasen ciertos avances porque hay ideas disruptivas como la de Semmelweis, ¿no es cierto? Que terminaron siendo ciertas, pero se demoraron en encontrar el fundamento. Pero él decía, pero esto es como armar un castillo, o sea, tú a veces tienes que retrasar el avance del castillo hasta no tener bases sólidas, ¿no es cierto? Y ahí tú puedes construir un castillo más alto. Entonces, este retraso, por ejemplo, en el caso de Semmelweis, que le discutimos la clase hace 2 o 3 clases atrás, es necesario, porque la ciencia, según él, es lo mejor de nuestro conocimiento, porque tiene estos controles que son buenos y estos controles funcionan. Prueba de que funcionan es que las ideas que surgen, que pasan estos controles, son buenas ideas. O sea, y este no es un argumento solamente de Neil deGrasse y de Mario Bunge, son muchos los científicos que defienden esto, Richard Dawkins y otros, por ejemplo, dicen, o sea, mírate tú qué ha pasado cuando las ideas científicas se aplicaron en medicina, porque antes existía una medicina no científica, por así decirlo. Bueno, se erradicaron enfermedades que no se habían podido erradicar por milenios. La viruela, la tuberculosis, la polio. ¿Qué pasa cuando las ideas científicas influenciaron, por ejemplo, los medios de transporte? Llegamos más lejos que nunca. O sea, hoy en día hay naves, bueno, el ser humano no solamente llegó a la luna, ¿no es cierto? Sino que hay naves no tripuladas que han paseado por todo el sistema solar. Eso nunca lo habíamos conseguido antes. ¿Qué pasa cuando la ciencia participa, por ejemplo, de la generación de energía, que antes se hacía, por ejemplo, por quema de leña? No requería ciencia para eso. Y pasamos ahora a hidroeléctrica, energía nuclear. O sea, nunca en la historia de la humanidad habíamos generado tanta energía. Lo mismo con los alimentos. O sea, nunca habíamos generado tantos alimentos cuando las ideas científicas empezaron a aplicarse en estos campos. Y de hecho las hambrunas han bajado enormemente a nivel mundial. ¿Okay? Entonces, en todos los campos donde las ideas científicas se han aplicado, esos campos han funcionado mejor que cuando funcionaban sin ideas científicas. Nadie está diciendo que el transporte lo crean los científicos, no. Nadie está diciendo que las comunicaciones lo crean los científicos, no. Pero, como la ciencia es bien reciente, tenemos un punto de quiebre, un punto de inflexión donde podemos ver cómo era este campo antes de la ciencia y cómo es ahora. Y en todos estos campos la ciencia ha funcionado mejor que lo que había antes. Mejor en el sentido de que ha funcionado. ¿Ya? No digo que ha funcionado moralmente bien, que ese es otro tema, lo vamos a discutir también. No digo que por el hecho de que el transporte ha funcionado mejor, en el sentido que transportamos más lejos, ¿le ha hecho bien a la humanidad eso o mal? Ya, esa es otra pregunta. ¿Okay? O sea, el hecho de que generemos más energía, eso me refiero a que ha funcionado, ¿le ha hecho bien o mal a la humanidad? Esa es otra pregunta. Si es bueno o malo. ¿Okay? Estoy diciendo que funciona. ¿Ya? Entonces, de ahí viene el cientificismo, es decir, que la ciencia es lo mejor de nuestro conocimiento. ¿Okay? Waldo, ¿Sí? y mira, y escuchando lo que ha opinado la señorita y alumna bioquímica Uh-huh. y otro alumno y alumnas, bueno, parece que han participado solamente las alumnos hoy día Sí. y algunos que otros alumnos. Mira, con respecto a la idea, hay un aspecto que tú tocaste en la clase anterior que tiene que ver con la creatividad de las ideas. Y en ese aspecto considero que para que una idea se pueda concebir como útil para el cuerpo de conocimiento que se está trabajando, es que precisamente esas ideas se generan útiles porque hay un cuerpo de conocimientos, en este caso científico, acumulado en el tiempo que está detrás de que el ser humano, la persona, el científico pueda generar una idea que aporte. Porque yo estaba viendo tus diapositivas que tenían al principio, por ejemplo, que Culé, que, que se le ocurrió en un sueño, después de una fiesta, creo que sí, se le ocurrió, se imaginó la estructura del benceno, o bien lo que dice Watson y Crick,
que estaban detrás de un problema, con un cuerpo de conocimiento acumulado. Se le imaginó brillantemente la idea de espiral del ADN. Entonces, no es que cualquier idea sirva no, sencillamente tiene que estar respaldado en el fondo por todo un cuerpo de conocimiento acumulativo de la ciencia detrás, y que hace que surjan nuevas y se formulen preguntas. El caso de Newton, cuando la leyenda dice que se le cayó la manzana, era porque ya estaba en un cuerpo de conocimiento acumulado que conocía, que manejaba, de tal punto que estaba preparado como para ese momento. Lo mismo Einstein, cuando vio que la inconsistencia del sistema de Newton, y así sucesivamente. Bueno, una de las cosas que como decía Raúl, que más, creo yo, le hizo sentido a los científicos la propuesta de Mario Bunge, es que este tema de partir desde el conocimiento previo y tratar de volver el conocimiento nuevo coherente con el previo, ¿no es cierto? Claro, refleja un aspecto que quizás da cuenta de lo que se llama el conocimiento acumulativo de la ciencia. O sea, la ciencia es progresivamente acumulativa. El conocimiento que hay hoy en día en ciencia es mucho más extenso y profundo del que había, no sé, hace 200 años atrás. Entonces, claro, ese punto quizás podríamos, desde mi punto de vista, ponerle un ticket verde. O sea, decir, mira, saben que en realidad el tema del fundamento, ningún otro autor lo había tocado de los que mencionamos, ¿ya? No digo que él fue el primero, pero por lo menos de los que estamos tocando, ¿ya? Todos habían hablado del falsacionismo, del materialismo, pero no del fundamento. Entonces él toma el falsacionismo, lo extiende, contrastación empírica o exponerse a la contrastación empírica. Él toma el materialismo y él toma la componente racional, el fundamento, y él además le pone este adorno cientificista de decir, y por eso la ciencia es lo mejor de nuestro conocimiento según él. ¿Okay? De hecho, el libro de Mario Bunge que se llama, bueno, tiene un montón de libros, pero hay un libro que se llama La investigación científica. Es un ladrillo con el cual yo estudié el doctorado en química, entre paréntesis. Raúl también pasó por eso. Ese libro es considerado por varias comunidades científicas en donde se educa a la gente en estos campos, insisto, no es mucha los posgrados, por ejemplo, que tienen cursos de filosofía de la ciencia, menos los pregrados. Pero en esos círculos es considerado un must have, o sea, un libro que debes tener y leer. Ahora, el libro es dificilísimo, yo creo que al leerlo una cuarta vez recién creo que lo estaba más o menos entendiendo en el medio de mi ejercicio profesional, ¿ya? Yo no digo que es fácil, ¿ya? Claro, si aplicamos el criterio, por ejemplo, de Bunge, podríamos decir, por ejemplo, que el tema de el libro lo voy a escribir acá. De hecho, les voy a subir un capítulo de ese libro. La investigación científica de Mario Bunge. No confundir con otro libro que tiene él que se llama La metodología de la investigación científica, que es algo un poco más corto, ¿ya? De todas maneras, él tiene una literatura amplísima, ¿ya? Bueno, al igual que Popper, Lacato no sé si escribió tanto, porque lamentablemente él murió más o menos joven, ¿ya? Paul Feyerabend tampoco escribió tanto, ¿ya? Bueno, él, si aplicamos la visión que tiene él, claro, la astrología no solamente fracasa por no exponerse a la contrastación empírica, visión de Bunge, o al falsacionismo, visión de Popper. Fracasa porque es inmaterial en su contenido, ¿ok? Y además es infundada. O sea, por ejemplo, la conexión que hay entre la posición de un planeta respecto de la eclíptica, que es donde están las constelaciones zodiacales, ¿no es cierto? Respecto de tu devenir o tu personalidad, esa conexión no hay nada demostrado entre esas dos cosas, según él, ¿ya? Entonces, como no hay conexión entre ambas cosas, queda infundado. O sea, ¿qué sustenta, qué conocimiento previo sustenta la conexión entre la posición de los astros y en tu día de nacimiento y tu personalidad y tu futuro? Él dice, no es solamente el tema falsacionista. No es solamente eso, ¿ya? Es inmaterial e infundado. Aunque yo el tema de que no ha sido contrastado empíricamente, supongamos que alguien lo contrasta, o sea, alguien hace un estudio estadístico en donde demuestra un acierto en la personalidad en base al signo de tu zodiacal por sobre el azar. Supongamos que existiera eso. No existe, yo lo he buscado, no lo he encontrado.
pero supongamos que existiera. Igual fracasarían los dos puntos anteriores según Munch, ¿ya? El caso de la homeopatía, que yo lo voy a presentar aparte, porque es un tema que se conecta mucho con la química. En el caso de la homeopatía pasa una cosa parecida, pero no en términos del materialismo. O sea, lo que afirma la homeopatía es materialista. No afirma entidades inmateriales ni nada por el estilo. El problema, que a mi juicio, como químico lo digo, es infundado. O sea, lo que afirma la homeopatía es contrario a la química, y espero convencerlos de eso cuando les presente el tema de la homeopatía. Y además la evidencia empírica no ha mostrado resultados concluyentes. Ya si uno mira los reviews que hay, casi todos concluyen que o no hay evidencia suficiente o la evidencia muestra que su efecto no baja más allá de un placebo, ¿ya? Vamos a ver ese caso por mi parte, ¿ya? Yo sí lo voy a presentar como modelo para que ustedes hagan sus estudios también, ¿ya? O sea, les vamos a pedir un trabajo que quizás también puede formar parte del trabajo final del curso, en donde ustedes analicen un cuerpo de creencias para ver si cumple con lo que la ciencia más o menos ha planteado de distintos autores. Y aquí no se impone ningún autor, obviamente. No le ha gustado mucho, amigos míos, el tema del vino que es saludable, es materialista, tenía sus fundamentos en los polifenoles, que el vino trae polifenoles, que son antioxidantes, y que el envejecimiento tiene que ver en parte con esta oxidación. El problema es que la evidencia ha mostrado hasta ahora, pues esto puede cambiar, ¿no es cierto?, que el beneficio de los polifenoles del vino es mucho menor que el perjuicio del alcohol que tiene el vino. Entonces, ya como que la evidencia está dando vueltas, ya están diciendo, mira, en realidad, tú pierdes más de lo que ganas tomando vino. Ganas por el lado de los polifenoles, sí, pero pierdes por el lado del alcohol, que es un cancerígeno clase 1, de acuerdo a la IARC. ¿Ya? No, la otra vez estoy hablando con Felipe y me dice, no creo eso todavía, me decía Felipe. Sí, casi con Felipe sabe harto, este es Luis Felipe Villa, sabe harto de estos temas. ¿Sí? Waldo, Hay y varias también, cosas. ¿Sí? perdona, y también creo que me permito decir que también este criterio de marcación relacionado con el vino también se aplica, según mi posición personal y con la bibliografía que he consultado y leído, con la marihuana. Sí, puede ser. Claro, porque la marihuana, bueno, es un tema que pueden tocar, pero hasta donde sé la marihuana tiene efecto analgésico, pero efectos curativos que yo sepa no le he encontrado ninguno, que yo sepa. ¿Ya? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí para no abusar de su tiempo. La próxima clase les voy a presentar el caso de la homeopatía como un modelo para que ustedes también apliquen estos criterios vistos, ¿no es cierto?, al análisis de algún tema de connotación científica. ¿Ya? Vamos a quedar hasta aquí. Cuídense y nos vemos el jueves. Saludos. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Dale. Es que es con la evaluación en todo caso. Que sale que hay que buscar como en redes. ¿Se refiere como a redes sociales, onda Instagram, cosas así? Sí. Ah, ya. ¿Y tiene que ser literalmente escrito o puede ser, por ejemplo, en TikTok que se suben videos y cosas así? También, mientras me pongan el enlace para yo revisarlo, ningún problema. Ya, Lo que pasa es que quiero poner el tema de las redes porque está más o menos descrito que a través de las redes se pasan de contrabando muchas afirmaciones como científicas y no son científicas, de acuerdo a ciertos criterios de demarcación, obviamente. ¿Ya? Entonces se le ha indicado a las redes sociales como el nuevo nicho de la pseudociencia, le han dicho algunos. ¿Qué es pseudociencia? Afirmaciones que se hacen pasar como científicas, pero no cumplen con el criterio de demarcación. Si es que ustedes comparten alguno de estos criterios, obviamente, ya todo es respecto al marco teórico que estoy hablando. ¿Ya? Eso. La posverdad. Sí, yo creo que esto es parte de la posverdad. No es solo la posverdad, pero es parte de la posverdad, la pseudociencia. ¿Ya? Bien, vamos a dejar hasta aquí entonces. Cualquier duda me dicen. Nos vemos el jueves. Saludos y cuídense. Chao. Creo que estén bien.